Hay muchas formas de conquistar una galaxia. La más común es con flotas y ejércitos, pero la más peligrosa es con leyes. El Imperio Cathar no usaba cañones, usaba contratos. Anexaban mundos con cláusulas y esclavizaban razas con burocracia. Eran invencibles. Cuando capturaron la pequeña errante, el juicio del capitán Valerius iba a ser una mera formalidad. Solo que no contaron con que, entre su tripulación de inadaptados, estaba el mayor especialista en derecho galáctico que la humanidad jamás había producido. Parece que nos hemos metido en un buen lío, ¿verdad? Si quieres ver cómo el viejo nos sacará de este embrollo legal, será mejor que te suscribas y te unas oficialmente a la tripulación. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, si me disculpan, voy a volver a mi pánico programado. El rayo tractor de la nave Cathar atrapó la errante con una eficiencia fría e impersonal. No hubo saludos ni exigencias de rendición. Solo una ejecución silenciosa de un protocolo de captura. En el puente, Gribble corría entre las consolas, sus 4 brazos volando. Los escudos no aguantan, Cap. Su energía está disolviendo nuestras defensas, no forzándolas. Lyra Shah Adastra estaba de pie, inmóvil, con los ojos violetas cerrados. Su mente, Kailen, es tan ordenada. Es como una pared de cristal. No hay emoción, solo proceso, procedimiento, convicción absoluta. Kailen Valerius observaba el crucero Cathar que llenaba la ventana principal, una montaña de metal ornamentado e intimidante. No son soldados, Lyra, son burócratas, y eso es mucho más peligroso. La tripulación fue escoltada fuera de su nave a una celda de detención, que era más lujosa que sus propios aposentos. Las paredes eran de mármol pulido, la luz era suave, no había barrotes, solo un campo de fuerza casi invisible. Exorg probó el campo con un toque de su dedo de piedra que sisió y retrocedió con una descarga de energía. «Eficiente», murmuró. Gribble, sin embargo, estaba teniendo un ataque de pánico. «¡Lujosa! Esto es una sala de espera para la muerte. Nos van a diseccionar, van a convertir al orejón en una aspiradora inteligente y al peñasco en un sujetalibros». Stanley, sentado tranquilamente en el suelo, parpadeó una luz en su sintetizador. Su evaluación, como siempre, carece de matiz. Rata de bodega. Mis sensores indican que la atmósfera es respirable y la temperatura es agradable. Sugiero que disfrute de la comodidad antes de nuestra probable e inminente ejecución. Kailen ignoró el intercambio. Estaba observando a los guardias Cathar, altos y esbeltos en sus uniformes ceremoniales. No mostraban hostilidad, solo un desinterés procesal. Era como si la tripulación de la errante no fuera un prisionero de guerra, sino un formulario a ser llenado. La puerta de la celda se abrió y una figura Cathar aún más alta y ornamentada entró. «Prisioneros», dijo, su voz resonando con la autoridad de milenios de burocracia. «Han sido declarados culpables». Kailen alzó una ceja. «¿Culpables de qué? ¿Y dónde está nuestro juicio?» El justiciar lo miró con genuina sorpresa. «¿El juicio? El juicio fue concluido en el momento en que nuestros sensores los identificaron, capitán Kailen Valerius». Levantó un pergamino holográfico. «Se le acusa de violar el Edicto de Preservación de Especies Primitivas, sección 4, párrafo 12, datado de hace 972 años estándar. Su interferencia en la evolución de la conciencia de la convergencia es un crimen contra el orden natural. La sentencia es la disolución». La palabra disolución flotó en la celda lujosa con el peso de una estrella de neutrones. Lyra sintió una ola de pánico proveniente de Gribble, que comenzó a murmurar sobre las diferentes y dolorosas maneras en que una forma de vida basada en carbono podría ser disuelta. Sorg, impasible, simplemente ajustó su postura. El sonido de piedra raspando contra piedra resonando suavemente. Fue Kailen quien rompió el silencio, su voz desprovista de cualquier miedo. No se dirigió al Justicar Kferel, sino a uno de los guardias. «Su armadura ceremonial está hecha de una aleación de iridio necronio, ¿verdad? Muy rara.
Y muy pesada. Debe ser incómoda para largos periodos de pie. El Justicar y los guardias lo miraron, tomados por sorpresa. Su pregunta era tan inesperada, tan irrelevante, que rompió el flujo de su protocolo. El Justicar Kverel frunció el ceño. La composición de nuestra armadura no es asunto suyo humano. Tal vez no, respondió Kaele, un leve brillo en sus ojos azules. Pero su código legal sí lo es. Usted citó el Edicto de Preservación de Especies Primitivas, sección 4. Me gustaría ver el texto completo, por favor, y también el acta de mi juicio. El Justicar casi se rió. No hubo juicio. Su culpa fue determinada por los hechos, y un condenado no tiene el derecho a hacer exigencias. Por el contrario, replicó Kaelen, su tono endureciéndose ligeramente. El mismo Gran Código Octar, en su primer artículo, garantiza a todo ser sintiente el derecho a la transparencia procesal. Negarme el acceso a los documentos que justifican mi propia disolución sería una violación de su ley más sagrada. ¿No es así, Justicar? Un silencio pesado llenó la sala. Lyra podía sentir la mente del Justicar entrando en conflicto. Su arrogancia luchaba contra milenios de condicionamiento burocrático. La ley era la ley. Desobedecerla era impensable, incluso para un prisionero insignificante. Con un suspiro irritado, el Justicar Kverel hizo un gesto. Uno de los guardias tocó su muñeca y un enorme monitor holográfico se materializó en el aire mostrando un texto denso y antiguo. «Tiene un ciclo estándar para revisar su infracción», dijo el Justicar con desdén. Mientras el Ktar se concentraba en Kaelen, la tripulación de la errante entró en acción silenciosa. Lyra cerró los ojos, su conciencia empática sondeando la mente del Justicar, no para atacarlo, sino para sentir sus emociones. Una arrogancia inmensa, una fe ciega en la perfección de su sistema y un sutil miedo a cometer un error de procedimiento. Stanley, que había estado tranquilo en el suelo, activó un pequeño proyector desde su arnés, mostrando una réplica del texto legal en una esquina de la celda. Sus ojos de Beagle se movían rápidamente, su mente superdotada procesando 900 años de jurisprudencia Ktar en segundos. Gribble, al ver a su capitán en acción, dejó de entrar en pánico y comenzó a analizar el campo de fuerza, buscando fluctuaciones de energía que pudiera explotar. Y Sork simplemente se quedó de pie, su sombra cubriendo a su tripulación, un guardián silencioso. Kaelen ni siquiera miró el texto por más de un momento. En su lugar, miró directamente al Justicar Kverel. «No voy a necesitar tanto tiempo», dijo tranquilamente. «Su edicto es ilegal según su propia constitución». Una onda de choque silenciosa recorrió la celda. La declaración de Kaelen, tan calmada y tan absoluta, era una herejía contra la autoridad Cathar. El Justicar Kverel soltó un sonido que podría ser una risa, si no fuera tan desdeñoso. ¿Ilegal? Humano, tu arrogancia solo es superada por tu ignorancia. El edicto ha sido ley durante casi un milenio. Fue ratificado por el Alto Consejo. Y su Alto Consejo está sujeto a su constitución primaria, ¿no es así?, replicó Kaelen, su tono inalterado. Stanley, por favor, muestre el artículo 7 del Gran Código. A petición de Kaelen, el monitor holográfico se dividió. En un lado, el edicto de preservación que los condenaba. En el otro, un artículo de ley mucho más antiguo, su lenguaje arcaico, pero su significado claro. Stanley, con su voz calmada, leyó la traducción. Artículo 7. El principio de la causalidad soberana. Ninguna entidad o individuo sintiente puede ser considerado legalmente culpable por una acción que fue una consecuencia directa e inevitable, tomada en legítima defensa, contra la acción de una tercera entidad soberana. El Justicar Kverel miró el texto, y por primera vez Lyra sintió una fisura en su fachada de arrogancia, una ola de genuina confusión. Kaelen dio un paso al frente. La convergencia, una entidad soberana, asimiló la flota Kelani y se convirtió en una amenaza existencial para mi nave y mi tripulación.
Mi interferencia, como usted la llama, no fue un acto de agresión, fue un acto de legítima defensa, una consecuencia directa e inevitable de las acciones de la convergencia. Según su propia ley, el edicto que usted cita no se aplica a este caso. No somos criminales, somos sobrevivientes. El silencio que siguió fue pesado. Gribble miraba de Kylen al justicar, sus grandes ojos negros parpadeando rápidamente, su mente procesando la genialidad de la maniobra. Sorg permaneció inmóvil, pero Lyra sintió una ola de admiración proveniente de él, un profundo respeto por la astucia de su capitán. El justicar Cabrel estaba acorralado. Su cultura estaba construida sobre la santidad de la ley. Ignorar el artículo 7 sería una violación tan grande como la que Kylen ha acusado. Su rostro de porcelana no revelaba emoción, pero Lyra podía sentir su mente corriendo, buscando una refutación, una brecha y no encontrando ninguna. Su interpretación es heterodoxa, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Esta paradoja requiere consulta. Presentaré su argumento al códice primario. Se dio la vuelta abruptamente. No se muevan. Con esto, el justicar y sus guardias se fueron, y el campo de fuerza de la celda se hizo vuelta a la vida, dejando a la tripulación de la errante sola con su victoria temporal. «Funcionó», susurró Gribble incrédulo. «El viejo acaba de vencer a el invencible con letra pequeña. Aún no hemos vencido nada, solo hemos ganado tiempo», dijo Kylen, su expresión seria. Lyra lo miró, la preocupación nublando sus ojos violetas. «Él no va a aceptar esto, Kylen. Su ego, la honra del imperio. No pueden admitir que un humano encontró una falla en su sistema perfecto. ¿Qué va a hacer ahora?» El silencio en la celda tras la salida del justicar fue roto por un grito ahogado de Gribble. «¡Lo logramos! El peñasco casi sonrió. ¡Lo vi! ¡Ganamos!» Lyra, sin embargo, negó con la cabeza, su expresión aún tensa. «Tu predicción era correcta, Kylen. Lo sentí». El justicar no estaba procesando la derrota, estaba procesando la humillación. Y la humillación genera ira, no aceptación. «Lo sé», respondió Kylen, su voz calmada llenando la sala. «Y por eso no podemos esperar. Stanley, ¿cuál es la situación?» El Beagle, que no había dejado de analizar el código legal holográfico, giró la cabeza. «El código legal Kthar, capitán, está intrínsecamente ligado a todos sus sistemas operativos como una directriz primaria. Al concedernos acceso al edicto, inadvertidamente nos concedió una ventana a su red interna. Es una arquitectura brillante, pero arrogantemente confiada en su propia perfección». «Encuentra un fallo», ordenó Kylen. «Ya encontré 3», respondió Stanley. «La más prometedora es una vulnerabilidad en los protocolos de distribución de energía para las celdas de detención. Con el código de acceso correcto, que puedo extraer de una subrutina de mantenimiento legal, Gribble podría crear una sobrecarga en cascada». Gribble, que había dejado de celebrar, frotó sus 4 manos con un brillo malicioso en los ojos. «Las sobrecargas en cascada son mi especialidad». Mientras la tripulación de la errante planeaba su fuga, el justicar Cabrel estaba en sus aposentos privados, su calma de porcelana hecha añicos. Ante él, un holograma de un Cathar más anciano y aún más severo, un miembro del Alto Consejo, lo miraba con desdén. «Su manejo de esta situación es inaceptable, justicar», dijo la voz del holograma. «Permitir que una especie primitiva encontrara una contradicción en el gran código es una humillación que no será tolerada». «La ley es clara, mi señor», argumentó Cabrel. «El artículo 7. La ley es una herramienta para mantener el orden, justicar, no un escudo para los caóticos. Su tarea era resolver este problema, no crear una paradoja constitucional. Encuentra otra ley, una que sirva a nuestro propósito, o su próximo puesto será supervisar la minería de asteroides en el vacío olvidado». Fui claro. El holograma desapareció, dejando a Cabrel solo con su furia y su humillación. La ley era sagrada, pero la orden era absoluta. Y él había recibido una orden. Cuando el justicar Cabrel regresó a la celda, su postura había cambiado. La arrogancia legalista había sido reemplazada por una determinación fría e implacable. Miró a Kylen.
El Códice Primario está de acuerdo con su interpretación heterodoxa del artículo 7. En lo que respecta a la acusación de interferencia, ustedes están libres. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Gribble, pero fue inmediatamente extinguido por las siguientes palabras de Cabrel. Sin embargo, continuó, un análisis de su nave, la Errante, reveló múltiples violaciones del Tratado de Armamento de Especies No Federadas. Su tecnología de motor es inestable y representa una amenaza para la navegación segura. Su nave será por lo tanto desmantelada para su estudio. Ustedes serán detenidos indefinidamente como testigos materiales. Era un golpe maestro burocrático, una acusación completamente nueva, imposible de refutar sin acceso a la nave. Kaelen miró a Lyra y le dio un asentimiento casi imperceptible. Stanley, en su estación improvisada, parpadeó una única luz verde. El justicar Cabrel miró al capitán humano esperando ver la derrota. ¿Tiene alguna objeción, capitán Valerius? Kaelen miró directamente a los ojos negros del Catar. Ninguna, justicar, dijo con una calma helada. Su orden es perfectamente ilegal. Y en el instante en que la palabra ilegal salió de sus labios, las luces de la celda parpadearon y murieron, sumergiendo todo en una oscuridad total, mientras el sonido de una sobrecarga de energía masiva comenzaba a resonar por los pasillos. La oscuridad fue total e inmediata, seguida por el agudo sonido de metal sobrecargándose y el grito de asombro de los guardias Kthar. El campo de fuerza de la celda se desvaneció con un zumbido moribundo. En el caos, la voz de Kaelen cortó la confusión como una cuchilla. ¡Ahora! Sork, adelante. Lyra, guíanos. Gribble, puertas. Stanley, el camino. La tripulación, que momentos antes parecía un grupo de inadaptados, se movió como un único organismo entrenado para el caos. Sork se convirtió en un ariete de piedra viva, su cuerpo macizo empujando a los guardias Kthar desorientados a un lado como si fueran bolos. Su fuerza bruta creó el camino. Lyra, con los ojos cerrados, se convirtió en los ojos del equipo en la oscuridad. «2 a la izquierda, capitán», susurraba. «Uno detenido detrás del pilar. Están intentando flanquearnos por el corredor de mantenimiento». Su empatía, que sentía el pánico y la confusión de los guardias, se convirtió en un radar de combate táctico. Gribble corría al frente, sus 4 brazos trabajando en perfecta armonía. Mientras 3 manos arrancaban los paneles de las puertas cerradas, la cuarta se sumergía en los circuitos, creando cortocircuitos que abrían los caminos delante de ellos y sellaban los de atrás, retrasando la persecución. Y guiándolos a todos, la voz calmada y sintetizada de Stanley emanaba de un comunicador en la muñeca de Kaelen. «Giren a la derecha en el próximo cruce. 70 metros adelante. Acceso al turboascensor de carga. Ignoren la señal de solo para droides». Mientras tanto, en el puente de mando Kthar, la orden regresaba lentamente con la activación de las luces de emergencia. El Justicar, K'Frel, estaba lívido de furia. Su rostro de porcelana se contrajo en una máscara de odio. Sellar el sector de detención, activar los centinelas de combate. Los quiero vivos. Yo mismo supervisaré su disolución. Observaba en los monitores de seguridad las siluetas de la tripulación de la Errante moviéndose por sus corredores con una velocidad y una falta de patrón que su mente lógica no podía prever. No se movían como soldados, se movían como depredadores. La fuga los llevó a través de las entrañas de la nave Kthar. Pasaron por laboratorios inmaculados y bibliotecas de datos silenciosos, siempre un paso por delante de los guardias que los perseguían. Finalmente, llegaron a su destino, el hangar de acoplamiento donde la Errante estaba atrapada por masivas pinzas de energía. Pero su esperanza se transformó en desaliento. Bajo las frías luces de emergencia del hangar, un escuadrón de 12 guardias de élite Kthar los esperaban, con las armas apuntando. Estaban acorralados. «Parece que la fiesta terminó», dijo Gribble. El líder del escuadrón dio un paso al frente. «Ríndanse, humanos, no tienen a dónde ir». Kaelen miró a los guardias, luego a su nave atrapada e inaccesible detrás de ellos. No parecía derrotado, parecía divertido. Ignoró al escuadrón y miró a su ingeniero en jefe. «Stanley, el camino a casa parece bloqueado». «Afirmativo, capitán». Respondió la voz de Stanley.
La entrada principal está, como se suele decir, comprometida. Kaelen entonces miró hacia arriba, al vientre de la errante, a una pequeña escotilla de mantenimiento a unos 10 metros del suelo. Entonces usaremos la puerta de atrás. Stanley, ahora. El líder del escuadrón Ktar miró a la escotilla de mantenimiento, luego a la tripulación y después de vuelta a la escotilla, su mente lógica incapaz de procesar aquella táctica absurda. La vacilación fue la única invitación que la tripulación de la errante necesitaba. En un instante, Gribble ya estaba trabajando, sus 4 manos desarmando un panel de un cajón de carga cercano, arrancando una bobina magnética y conectándola a un cable de energía suelto. ¡Sujétense!, gritó, mientras activaba el cabrestante improvisado, que se disparó con un zumbido y se aferró magnéticamente al casco de la errante cerca de la escotilla abierta. «Lyra, tú primero», ordenó Kaelen. Sin dudar, Lyra se agarró al cable y fue izada, desapareciendo en la oscuridad de la nave. Los guardias Ktar, recuperándose del shock, abrieron fuego. Los disparos de energía rebotaron en el casco de la nave. «Sork, es tu turno de brillar», gritó Kaelen. El gigante de piedra asintió, tomó una placa de metal del suelo como si fuera un escudo y avanzó, absorbiendo los disparos mientras Kaelen, Gribble y Stanley eran subidos a un lugar seguro. Sorg fue el último. El cabrestante gimió bajo su peso masivo, pero aguantó. Tan pronto como el stoniano pasó por la escotilla, Kaelen selló la puerta. Estaban adentro. En la sala de control, el Justicark Vrel observaba en un monitor, su rostro de porcelana contraído por la furia. «Están a bordo», gruñó. «Activen las pinzas de acoplamiento a máxima potencia. No van a ir a ninguna parte». La tripulación corrió por los pasillos de mantenimiento estrechos y oscuros hasta llegar al puente. Stanley ya estaba allí, sus patas robóticas bailando sobre una consola auxiliar que él había activado de forma remota. «Informe», dijo Kaelen, tomando su silla de mando. «Los motores principales están fuera de línea, capitán, y las pinzas de acoplamiento externas están drenando una cantidad absurda de energía de la nave nodriza. Es imposible soltarlas manualmente». La esperanza de la tripulación se desvaneció. Estaban atrapados, un ratón en una ratonera de lujo. Pero mientras Kaelen miraba los diagramas de energía con una preocupación creciente, Gribble comenzó a reír, una risa baja y maníaca. Todos se voltearon hacia él. El Gremoldian estaba señalando con uno de sus dedos temblorosos el medidor de energía de las pinzas. «Capitán», dijo con una sonrisa ancha que se extendía por su rostro de roedor, «el Justicar cometió un error de principiante. Está inyectando tanta energía en las pinzas para atraparnos», señaló otra consola, la que controlaba el deflector de navegación principal, «que nos acaba de dar el arma perfecta para liberarnos». La sonrisa de Gribble era la cosa más aterradora y esperanzadora que la tripulación había visto ese día. Corrió hacia la consola de ingeniería de Stanley, sus 4 manos tecleando con una velocidad febril. «Capitán, el Justicar nos está alimentando con la energía del reactor principal de la nave nodriza. Él cree que nos está aplastando, pero solo nos está llenando el plato», exclamó. Kaelen comprendió inmediatamente. «¿Puedes redirigir esa energía?» «Redirigirse», rió Gribble. «Cap, puedo convertirla en un cañón que haría que una estrella nana se sintiera inadecuada. Necesito acceso al conversor de energía del plato deflector principal y lo necesito ahora». La orden fue dada. Mientras Stanley comenzaba a escribir un algoritmo imposiblemente complejo para evitar que su nave se convirtiera en una pequeña supernova, Sorg se dirigió a una pared del pasillo que conducía a la ingeniería. Con un gruñido que sonó como una montaña rompiéndose, clavó sus dedos de piedra en el metal y arrancó un panel entero revelando los cables de energía primarios. Lyra, con los ojos cerrados, actuaba como centinela. «Se están organizando. Un escuadrón de asalto se dirige al hangar. Tenemos, tal vez, 3 minutos. «Necesitaré 2», dijo Gribble, sumergiéndose en el enredo de cables. En su sala de control, el Justicar Kubrel observaba a su escuadrón de élite avanzar. «Están atrapados», le dijo a su segundo al mando. «Su fuga fue ilógica y en última instancia fútil. Prepárense para abordar la nave y ejecutar la sentencia». Él estaba confiado. Tenía el control. La orden había sido restaurada. A bordo de la errante, la orden era un recuerdo lejano. «¿Stanley, estás listo?», preguntó Kaelen.
El algoritmo para prevenir nuestra desintegración inmediata tiene una probabilidad de éxito del 98%. Es las mejores probabilidades que hemos tenido hoy, capitán, respondió el Vigo. ¿Gribble? Estoy conectando la manguera de incendios a la central nuclear, Cap. Puedes abrir el grifo. Kyle se agarró a los controles de su silla. La era avisa a todos. Sork, sujétete algo. Abrió un canal para toda la nave. Tripulación, habla el capitán. Recomiendo que se sujeten con fuerza. Con eso, dio la orden. La energía que los Cathar estaban usando para atraparlos fue repentinamente desviada. La errante entera gimió como un animal herido. Las luces parpadearon y murieron y luego regresaron con una intensidad deslumbrante. Una ola de poder puro recorrió los sistemas de la nave, canalizado por el algoritmo de Stanley, controlado por los desvíos de Gribble y apuntado por el capitán. El plato deflector principal en la parte delantera de la nave brilló, pasando de transparente a blanco azulado, y luego a un blanco tan intenso que dolía mirarlo. Y entonces un haz de pura energía, un sol en miniatura, brotó del plato, no como un disparo de arma, sino como un chorro de fuerza bruta. El haz golpeó las masivas puertas del hangar. Por un instante no pasó nada. Y después, las puertas no explotaron, simplemente se derritieron. El metal se transformó en líquido y luego en vapor, abriendo un agujero irregular y humeante hacia la libertad del espacio. Las pensas de acoplamiento, cuya fuente de energía era ahora un arma contra ellos, se sobrecargaron y explotaron en una lluvia de chispas. La errante fue arrojada hacia adelante, saliendo del hangar en llamas hacia el silencio del vacío. La errante saltó al vacío como un corcho de champán, dejando atrás un rastro de metal derretido y caos. Las alarmas sonaban por todo el puente. «¡Informe de daños!», gritó Kyle Valerius, el capitán humano de 50 años con cabello canoso y una cicatriz sobre la ceja, mientras luchaba por estabilizar la nave. Gribble, el pequeño Gremolian de pelo naranja y 4 brazos, respondió por encima del hombro, sus dedos bailando sobre una consola humeante. «Los motores subluz están funcionando al 40% y nuestro deflector principal parece un queso suizo. Tenemos suficiente energía para maniobrar, pero no para una carrera». Como para demostrar su punto, un enjambre de cazas de Kthor, ágiles y mortales, emergió de la nave nodriza en persecución. «Son más rápidos», dijo Lyra Yaadastra. La alta y esbelta Signian de piel azul pálido, su voz calmada a pesar del peligro. «No podemos escapar de ellos en una persecución directa». «Huir nunca fue el plan», respondió Kyle Valerius, el veterano exalmirante con un brillo peligroso en sus ojos azules. Viró la nave hacia un cinturón de asteroides cercano. «Sork, prepara los cañones de escombros. Gribble, necesito toda la energía que puedas conseguir en los propulsores de maniobra. Stanley, ¿estás listo?» En su estación, Stanley, el Beagle en un arnés de ingeniería con un sintetizador vocal, observaba su pantalla. «El programa está compilado y a la espera de su comando, capitán». La errante se sumergió en el campo de asteroides, una danza mortal entre rocas gigantes y fuego enemigo. Kyle Valerius, el capitán calmado y estratega, pilotaba con una pericia que solo décadas de experiencia podían dar, usando los asteroides como escudos. En su nave de comando, el Justifier Cavrel observaba la persecución con una furia fría. Él solo está posponiendo lo inevitable. Ordene a los cazas que lo acorralen contra el asteroide principal. Los cazas Kthar, siguiendo tácticas de manual, comenzaron a flanquear la errante, forzándola a la sombra de una masiva luna rocosa. Era el final del camino. «Capitán, estamos acorralados», gritó Gribble, el técnico sarcástico y leal. «Fue un placer ser desintegrado con todos ustedes». «Aún no, Chispa», dijo Kyle Valerius. Miró a su ingeniero en jefe. «Stanley, ahora». La voz de Stanley, el perro superdotado, sonó no solo en los comunicadores de la errante, sino en todos los canales abiertos, transmitida a toda la flota Kthar. Por este medio y de acuerdo con el artículo 12, sección gamma del Gran Código Kthar, el capitán Kyle Valerius de la nave errante invoca formalmente el derecho de juicio por combate singular contra su acusador, el Justifier Cavrel. En el puente de la nave Kthar, el Justifier Cavrel se congeló, su rostro de porcelana mostrando shock por primera vez.
El juicio por combate era una ley arcaica, un vestigio bárbaro de una era olvidada, pero nunca había sido revocada. Rechazarlo sería un acto de cobardía que destruiría su carrera y su honor. Él, un burócrata, estaba siendo legalmente obligado a enfrentar a un legendario veterano de guerra 1 a 1. La voz de Kaelen Valerius, el último capitán humano libre, se unió a la de Stanley, el Beagle, en la transmisión. Yo acepto su ley, Justifar. Ahora, ¿va a honrar usted la suya?